Efectivamente, cuando vamos y le compartimos a alguien, generalmente hay oposición. Tú vas a sentir oposición y rechazo. Normalmente eso es lo que se produce. Cuando tú llegas con el mensaje del Evangelio, generalmente hay rechazo. En otros países, bueno, en otros estados aquí de México, pero en otros países, en otros lugares, hay un franco oposición y rechazo al mensaje. Veíamos la vez pasada y nos hacía favor Brandon de hablar acerca de la lista de persecución. La persecución de cristianos no es nada más por ser cristianos, sino porque no se callan la boca. Ese es el problema con el cristiano en los demás países. Si estuvieran calladitos, no le dijeran a nadie que son cristianos, no tendrían ningún problema. Muchos de nosotros, no, la verdad, no tenemos ningún problema por ser cristianos porque estamos calladita la boca. Pero ellos abren su boca en un lugar donde está prohibido incluso por la ley. La persecución contra los cristianos se da en esos lugares definitivamente como hostilidad hacia ellos. Hay dos tipos en específico de persecución que ellos sufren cuando abren su boca. Una es opresión como tal, son oprimidos en el ámbito privado, o sea, no tienen el derecho de decir que son cristianos, de tomar la convicción como cristianos. En el ámbito familiar son rechazados por ser cristianos. En el ámbito social son restringidos de diferentes trabajos de la sociedad, no pueden participar en las tomas de decisiones del gobierno, etcétera, simplemente por ser cristianos. En el ámbito nacional incluso hay leyes específicas contra el cristianismo y obviamente en el ámbito de la iglesia no está permitido tener una iglesia, hacer reuniones, cantar bien fuerte, así quisieras en esos países cantar, ¿verdad? Que todo lo que soy, y bien fuerte, no hombre, pues te matan. Te matan a ti, matan a toda tu familia. Es más, primero matan a tu familia enfrente de ti y luego te matan a ti. Si te dejan vivo, te mandan a los trabajos forzados en las cárceles. Nunca nadie vuelve a saber de ti. Tiene el derecho el gobierno de matarte en cualquier momento. Se desaparece a la gente. Eso es lo que pasa en forma de opresión. Y la segunda es pues violencia, ¿verdad? Esto que estoy diciendo, golpes, maltratos. Hemos incluso desgraciadamente por las redes visto videos donde a cristianos les cortaron la cabeza, los quemaron vivos. Terrible, terrible. Eso es sufrir por ser cristianos, ser perseguido. Pero al corazón del pecador, de los incrédulos, ¿verdad? ¿No le parece que el evangelio, la buena noticia, sea realmente una buena noticia? Para él es una mala noticia. ¿Va a venir Dios a meterse a mi vida? Ay, qué fastidio. No se callan ya estos cristianos, ¿verdad? Ahí están duro y duro, ¿verdad? Así lo recibe mucha gente, así es. Unos más educados, ¿verdad? No, yo mira, de política, fútbol y religión, pues no hablo, ¿verdad? No, pues cómo no, yo te voy a hablar de esto. Cuando escuchan el evangelio por primera vez, reaccionan a menudo, a veces con indiferencia, a veces te dan el avión, a veces sí, te menosprecian, ya no te juntan, eso me pasó a mí en la escuela. Te menosprecian y habrá algunos que hasta se enojen contigo cuando les estás presentando el evangelio. Te lanzarán argumentos en tu contra haciéndote quedar como tonto por creer eso. Y esperamos en Dios que sea lo único que te avienten argumentos y no realmente sufras violencia. Así que para no sufrir todo eso, los cristianos por años hemos sufrido el silencio, y nos quedamos callados. Tenemos temor al que dirán, temor a los hombres, temor a no ser aceptados, por lo menos en nuestra sociedad. Parece que ese es el problema muchas veces. Tenemos temor a no saber qué contestar. Es que no les comparto porque luego me empiezan a decir que si la Biblia y que
cuántos libros y a ver si murió Cristo y a ver la evolución. Yo no sé nada de eso, entonces mejor me quedo callado. Oye, pues algo tenemos que hacer porque un siervo de Cristo y un siervo del Evangelio no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Me pasó a mí, supongo que a ti te ha pasado, que de repente por algo muy pequeñito, a lo mejor traías un llavero que decía yo sigo a Cristo, no sé, algo así, y otro compañero lo vio y se te acerca y dice, oye, ¿a poco tú eres cristiano también? Así como en la secreta, pues si estuviéramos en Corea del Norte, ¿eres cristiano? No, sí, yo también, no digas nada, como si te fueran a matar o algo así. Es terrible. Yo lo viví en la universidad. Yo llevaba mi Biblia entre los demás libros que llevaba y lo he contado alguna vez, me quisieron ridiculizar, ¿verdad? Y me lanzaron argumentos un maestro enfrente de toda la clase, porque estaba hablando de la evolución y pues yo tenía mi Biblia ahí encima entre los libros. Y él me dijo, bueno, a ver, tú que eres, pues, supongo que eres cristiano, ¿verdad? Yo sí, soy cristiano. Me dijo, a ver, ¿qué dice tu Biblia con respecto a la evolución? Le digo, pues es lo que estoy pensando porque no dice nada, ¿verdad? No dice nada. Y me dijo, a ver, y quiere empezar a debatir, ¿verdad? Me dice, a ver, ¿quién fue Cristo? ¿Quién fue Cristo? Y yo le dije, pues lo primero que se me viene a la mente es que no es quién fue, es quién es. Entonces, no, ustedes creen que saben mucho y no sé qué, ¿verdad? Y de ahí en adelante el maestro sobre mí. Surgió que por haber hecho ese comentario y el argumento y el tratar ridiculizarme, había otro compañero que era cristiano, ahí en el salón. Saliendo de ahí me alcanzó, oye, ¿eres cristiano? Sí, yo también. Y empezamos un grupo de estudio ahí en la universidad. Nos juntábamos ahí en una islita, se llaman, ahí en Pasto Verde. Y ahí nos abríamos nuestra Biblia, teníamos libertad y leíamos la Biblia del libro. Como nos veían otros que pasaban por ahí, dijeron, ustedes son cristianos, y yo también. Y se empezaron a juntar. De repente uno llevó una guitarra y éramos señalados en la universidad por ser los cristianos de la universidad. Pero no te puedes quedar callado. Niños, jóvenes y adultos aquí. El evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y Pablo se está presentando, ya hemos avanzado en los mensajes anteriores, ¿verdad? En el mensaje número 1 hablamos de que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados a la obediencia, a la fe, a ser santos. Hemos sido hechos esclavos de Cristo. Tenemos una misión y una tarea, todos aquí. Yo sé que tienes tus problemas, lo sé. Sé que has sufrido mucho, que te han lastimado tal vez. Lo sé, de verdad. Dios, si yo lo sé, Dios sabe mucho más detalle cuando estuviste llorando, cuando hicieron algo contra ti, cuando has estado con desesperanza, cuando sufriste la pérdida de alguien o de algo. Y Dios lo sabe y Él está contigo, ¿ok? Vamos a avanzar más en la carta de los Romanos, cómo es que Dios está contigo. Pero algo que Dios tiene para ti es un ministerio. Y el ministerio es la evangelización de este mundo. Para eso estamos aquí. En el mensaje 2 hablamos de ser agradecidos con Dios, de tener humildad y trabajar duro en la obra. Son actitudes de cada persona que ha entendido su papel de siervo, que es de lo que estamos hablando. Si vamos a tomar el papel de siervos de Cristo, esto es lo que se requiere. Estos son, digamos, los requisitos. Los requisitos de aquellos que están listos para servir en el evangelio. Si tú solamente has llegado al nivel de creer, pero no me comprometo con nada, aquí estoy bien y mira, calladito me veo más bonito, está bien. Dios no te va a echar al infierno por eso, creo, no lo sé exactamente, porque Dios cuando llegues allá te va a decir, buen siervo. Y yo no veo otra forma de recibir a la gente allá. Les llama buen siervo. Y al que fue mal siervo en esa parábola,
termina echándolo en el fuego, que simboliza el infierno. Como que parece que lo que quiere dar a entender ahí Jesús es que o eres siervo de Cristo o eres siervo del diablo, eres siervo de tus deseos, tus pasiones, eres siervo de la carne, siervo del mundo, siervo del dinero, no sé de qué sea siervo, pero de Cristo, pues parece que no, parece que no. Necesitamos valentía, ese es el punto hoy. Necesitamos valentía, coraje, arrojo, osadía. Todo eso significa esa palabra que vamos a estudiar hoy. Se requiere todo eso para cumplir la misión de llevar el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Tú sabes, Corea del Norte está en el ranking número 1 de esa lista. Nadie tiene permitido ser cristiano ni convertirse al cristianismo. Nadie puede tener una Biblia en su casa, en su teléfono, bajada de internet, un link a internet. De hecho, el internet está controlado. Tú quieres entrar a esas páginas, no te dejan. Lo último que sucedió, y por eso traigo esa imagen ahí en esas noticias, es que algunas personas valientes metieron radios portátiles como de la antigüita que sacabas la antena, ¿sí? Porque hay una estación en Corea del Sur que lanza la señal, esa no la pueden detener, y entonces repartieron entre coreanos y coreanos cristianos radios de onda corta y larga para recibir la señal. Eso es causa de muerte ahí, para recibir señal cristiana desde Corea del Sur. Se requiere valentía. Pablo menciona entonces 3 características que tiene este evangelio que deben alimentar tu valentía. Tú eres portador del evangelio de Dios. Ese es nuestro trabajo, servimos al evangelio. Y el evangelio trae consigo 3 características que deben hacerte valiente para servir a Dios, llevando su mensaje hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar sobre el poder de Dios, sobre el presente de la fe, el regalo de la fe y el principio de la justicia. Y esos son nuestros 3 puntos el día de hoy. El siervo valiente tiene un evangelio que contiene en él el poder de Dios, el presente de la fe y el principio de la justicia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Está claro? ¿Listos? Ok, bueno, vamos a ser más valientes. Yo sé que unos son valientes, otros más o menos, y otros pues nada, ¿verdad? Entonces lo que queremos con este mensaje es animarte a ser más valiente por Cristo, ¿ok? La primera característica que contiene el evangelio es el poder de Dios. Dice nuestro pasaje, porque no me avergüenzo, esa es la valentía de Pablo. La palabra ahí que se tradujo como no me avergüenzo, tiene en su contenido esto de no tener miedo para no hablar de Cristo. Mira, en el tiempo donde Pablo está escribiendo, ¿qué pasó aquí? Donde Pablo está escribiendo esto, no. Cuando Pablo está escribiendo esto de no me avergüenzo del evangelio, igual había persecución. De hecho, él cuenta en 2 Corintios 10, ahí tienes la lista de todo lo que él pasó por el evangelio. Aún estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. De hecho, los 12 apóstoles y luego más discípulos de Cristo, más cristianos de la primera iglesia, todos fueron martirizados. Todos dieron su vida por abrir su boca, no se avergonzaban del evangelio. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, hey, no tengas miedo, Timoteo. No tengas miedo. Cumple tu ministerio. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Una plática que pudieras tener con él. ¿Por qué no te avergonzabas, Pablo, del evangelio? Pues porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Cuando tú le hablas el evangelio a una persona, el poder no es tuyo. Así que no te preocupes, el poder es de Dios. Él tiene el poder para salvar.
Tú no vas a salvar a nadie. Tú llevas el evangelio de la salvación y luego deja que el poder del evangelio haga el trabajo. Haga el trabajo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, a cualquier persona. Dios posee todo el poder. Y otra vez, siempre que veas poder en la Biblia, la palabra poder que se tradujo como poder ahí es dunamis. Y dunamis es de donde viene la palabra dinamita, no que ellos ya tenían la dinamita fue inventada hace poco, pero implica esa habilidad, esa capacidad de hacer las cosas. Y toda la capacidad de hacerlo, ese es el poder de Dios. Dios tiene todo el poder, Él puede hacer lo que se le plazca porque Él tiene todo el poder. Él podría borrar de la faz de la tierra a todos los pecadores. Así como quisieron decir que con las 5 gemas, ¿o cuántas eran? El poder de Thanos, ¿verdad? Y que él hacía así, ¿verdad? Y ¡pum!, se murió la mitad de la gente. Bueno, Dios podría hacer así y matar a Thanos también y a todos los multiuniversos. ¿Ok? Ese es el poder de Dios. Dios es todopoderoso. De Él es el poder. Él podría hacerlo, pero ¿qué crees? No lo hace porque aquí estamos todos los pecadores reunidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. O sea, Dios no es que Dios no exista porque no acaba con los malos. No acaba con los malos porque Dios es amor. Aunque Él tiene todo el poder para hacerlo, no terminó con todos. Hay otra característica que vamos a hablar el día de hoy. Una característica, un atributo de Dios, que es la justicia. Pero en su inmensa sabiduría, que es otro atributo de Dios, todopoderoso, omnisciente, en toda su sabiduría, Él tuvo un plan entonces para salvar a pecadores como tú y como yo. Y pudo lograr juntar en ese plan su amor y su justicia. Y eso es lo increíble del Evangelio. Y solo Dios lo puede hacer posible. Déjame explicarte un poco. El poder de Dios para salvación es para aquel que cree. Para aquel que cree. Cuando evangelizamos, hacemos la diferencia entre creer y recibir. En nuestro, digamos, este plan que nosotros hemos enseñado, hacemos la diferencia entre creer y recibir. Bueno, el pasaje que usamos es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa coma que está después de que recibieron, es una coma que va a definir lo que está antes de la coma. Hay diferentes tipos de comas en gramática. Esta es una coma de ese tipo, donde tú pones una coma y luego defines lo que está antes de la coma. Así que, ¿qué significa recibir a Cristo? Mas a todos los que le recibieron, déjame te explico qué es recibir a Cristo, eso significa la coma, los que creen en su nombre. Entonces, explicamos ahí, en el sentido más amplio de la palabra creer. ¿Tú crees en Jesucristo? Voy a preguntar aquí. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees? Bueno, vamos a ver en qué crees. En el sentido más amplio, cuando dice los que creen en su nombre, es creer de verdad que algo, creer de verdad. O sea, no es, pues, oye, ¿irá a llover hoy? Pues creo que sí. No, yo creo que no. Ese es nuestro creo a veces y no entendemos. Cuando ahí se dice creen, es la misma palabra que se traduce como fe. Entonces es una creencia firme de que algo es así, de que algo es verdad. Yo lo creo y creo que es verdad. ¿Creen que hoy es de día? ¿En este momento ya es de día o creen que es de noche? ¿Creen que es de día? ¿Lo crees? ¿Crees que es de día? ¿Por qué? Pues porque es de día, es la verdad. Es la verdad, es de día, no hay un foco y después está la noche, ¿verdad? No, es de día y definamos día entonces, pero yo creo que estamos en el día y no en la noche, es una verdad.
y no se cuestiona la verdad. La verdad es verdad. Eso es creer. Cuando tú dices, yo creo en Jesucristo, eso implica que te comprometes a vivir de acuerdo a esa verdad de Jesucristo. Te comprometes a vivir en la verdad de Jesucristo. Creer bíblicamente significa creer que lo que Dios dice con respecto a mí es cierto. ¿Y qué dice Dios con respecto a mí? Que soy un pecador. Y eso es cierto, no te están preguntando, oye, ¿tú te crees como pecador? Nosotros hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Has mentido alguna vez? Y las personas, pues, si son sinceras, dicen, pues sí, la verdad sí. Todos hemos mentido y te quieres excusar con que todos lo hacen. Me decía alguien, ¿mal de muchos? Sí se lo saben, ¿verdad? Consuelo de tontos. No, esto es responsable, por eso el evangelio es personal. El evangelio es personal. ¿Has mentido alguna vez? La verdad sí. Y el que peca solamente en uno de los mandamientos es como si hubiera pecado en todos los demás. Hemos pecado, soy un pecador y tenemos que reconocerlo. Esa es la verdad. Cuando yo digo, creo en lo que Dios piensa acerca de mí, soy un pecador. Pienso y creo que estoy separado de Dios, es lo que piensa Dios y es lo que creo. Estoy separado de Dios y soy un pecador. Creo que el pago de mi pecado, si sigo así, será seguir así, separado de Dios por la eternidad. Eso es lo que creo. Creo que si soy un pecador, entonces hay un castigo sobre el pecado y el castigo sobre el pecado es la muerte. Y como creo que es la muerte una separación eterna de Dios porque he sido destituido de la gloria de Dios, creo entonces, porque es una verdad, que no estaré con Dios por la eternidad. ¿Qué más creo? También creo firmemente que Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar, a recibir el castigo por mis pecados. También lo creo. Creo que Él tomó mi lugar en esa cruz. Él vivió una vida recta también en mi lugar. Él pagó por mis pecados con cada gota de su sangre y murió, pero al tercer día, ¿qué crees? También creo que resucitó y se levantó de los muertos. Creo que eso es una verdad también. Y creo entonces que al resucitarse, me resucitó juntamente con Él y me dio una vida nueva y me dio una vida eterna en su presencia. Eso es lo que creo. Cuando tú dices, los que recibieron, es que crees o has recibido esta verdad como verdad. Y así uno llega a ser salvo. Como creo en todo esto, entonces soy salvado de la condenación que había sobre mí. Y lo creo también. Y estoy dispuesto a vivir mi vida de acuerdo a esa verdad. Todo eso creo. En la antigüedad se crearon credos. Entonces, el credo de los apóstoles fue de los primeros. Y entonces decían, yo creo esto, yo creo el otro, yo creo esto, yo creo el otro, ¿verdad? Y te lo aprendías de memoria. Hasta en la católica, creo algunos se tienen que aprender el credo para la primera comunión. ¿Quién sabe el credo? Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo. Si se lo saben, ¿verdad? De todo lo invisible y lo invisible. Creo y así seguías, ¿verdad? Oye, pues créetelo porque eso es verdad. Es una verdad y encima de esa verdad me paro y vivo mi vida. Eso significa recibir a Cristo. Eso significa creer en el nombre de Cristo. Y eso, la fe que tienes para creer que eso es verdad, eso te hace salvo. Eso significa, ¿ok? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ese es el evangelio. Lo que acabo de explicarte ahorita es el evangelio. ¿Podrías ir y explicarle a todo el mundo eso? Todos los que te rodean. Eso es lo que enseñamos en el curso Primeros Pasos. Y entonces ahí te enseñamos cómo llevar una persona a una plática que incluya las cuestiones espirituales. Luego entonces, vamos, nuestro primer versículo. Todos hemos pecado. ¿Has pecado alguna vez? No, pues que sí. Si robas,
¿cómo se le llama a esas personas que roban? No, pues rateros, ¿verdad? Ladrones. Entonces tú estás confesando tú mismo que tú eres un ladrón. No, pues que sí. Y así, ¿verdad? 2, 3. Ok, entonces por tu boca, ¿verdad? Eres un pecador. No, pues que sí. Si llegas al juicio de Dios, Dios no quiera que ahorita te mueras, ¿verdad? Y llegas delante de la presencia de Dios y te das cuenta ahí que todo lo que te dijimos era verdad. Ya no hay para atrás. O sea, esto lo tienes que creer hoy. Y llegas ahí y estás ahí con Dios y ahora te va a juzgar. Porque Dios es justo. El amor era mientras estabas acá en este lado de la eternidad porque tiene paciencia para contigo o para con esa persona que le estás compartiendo. Pero cuando llegues allá va a haber un juicio. Dios sigue amándonos, ama a todos los que los recibieron. Pero a los que no, hay un juicio. No es que no te ame, es que hay un juicio porque Él es justo. El juez que está juzgando ahí no tiene que amar al que está juzgando, pero en este caso Dios ama y tanto te ama que te dio todas las oportunidades para llegar a creer. Ahora estás en un juicio. ¿Qué crees que Dios va a hacer? ¿Te va a declarar justo, santo, ¿verdad? ¿Limpio o culpable? No, pues culpable. Y ya entonces la ley lo llevó al lugar de reconocer sus pecados. Y entonces ahora viene la buena noticia. Primero le das la mala noticia y luego le das la buena, porque si no, no es buena noticia. La buena noticia es que tú no tienes que pagar por tus pecados. Cristo Jesús murió en la cruz en tu lugar. Él vino, Dios hecho hombre, vino y murió en la cruz y derramó su sangre en tu lugar para que tú no tengas que pagar por tus pecados. ¿Lo crees? No, pues sí creo en eso. Bienvenido a la familia de Dios. Se acabó. Ese es el evangelio y tienes que tener el valor de ir con una persona y con otra persona a decirle esto. Marcos 1:15, ¿verdad? Tienes que ir no solamente al que cree, a todas las naciones tienes que ir y decirles, no hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, aquí en San Luis, en la ciudad, allá en el rancho, ¿verdad? Allá en la sierra, allá en el desierto, allá sobre las montañas, allá junto al mar. ¿Tú quieres ir a predicarle a los que están junto al mar? Adelante, puedes ir porque Dios es rico para con todos. Dios es rico para con todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que ir, Marcos 1:15, ¿verdad? Dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso era lo que Jesús predicaba. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Puedes ir y decirle a alguien con todo el amor que se arrepienta de sus pecados? No lo mandes al infierno, él ya va al infierno, no lo sabe. Pues vete al infierno. Ay, si tú tuvieras ese poder para mandar a la gente al infierno, yo hubiera mandado a varios. Gracias a Dios, no soy Dios. Pero Él es misericordioso, Él está esperando que la gente se arrepienta de sus pecados y crean el evangelio en todas las naciones. La valentía de Pablo, aquí está Marcos 16:15 al 16. Esa es la encomienda, ¿verdad? Le llamamos la gran comisión. He dejado Mateo 28, porque todos se lo saben. Marcos 16:15 al 16. Id por todo el mundo y predicad ¿qué? Esto que te acabo de contar es el evangelio. El evangelio, ¿a quién se lo tenemos que decir? A toda criatura. A toda criatura. A ver, criatura del Señor, ven acá, te voy a predicar. La valentía de Pablo lo hacía claro, vulnerable. Y nadie quiere hacerse vulnerable ante los demás. Que te vayan a hacer burla, por ejemplo, ahí en la escuela, en el trabajo.
que ya nadie se junte contigo. Pero, ¿qué se puede lograr en la vida sin ser arriesgado? ¿Qué se puede lograr en la vida sin ser arriesgado? Y tal vez Dios te sorprenda cuando por fin decidas hablarle a alguien y ese alguien esté listo para recibir a Cristo, para creer en el Evangelio. La confianza de Pablo no estaba en él no confiaba en sí mismo, en su sabiduría, en que se sabía toda la Biblia. No tienes que saberte toda la Biblia. Esto que te acabo de contar es el Evangelio. Lo resumimos en 4 versículos que te enseñamos en un curso que puedes tomar ahora en video de primeros pasos. Todo el mundo se puede anotar ahí, si vas de la lección 5 al discipulado hacia adelante. Pablo no confiaba en que él tenía el poder para salvar a nadie. Dios es el que tiene el poder. El pecador escucha el mensaje y Dios ya está trabajando en esa persona para convertirlo en su hijo, para que crean. Tú simplemente estás sirviendo a Cristo, sirviendo al Evangelio con valentía cuando por fin te decides contarle a otro de tu fe, decirle tu testimonio, todavía no has acabado, hablarle el Evangelio. Porque si no va a decir, pues qué chido por ti. No, mira, qué bueno que a ti sí te funcionó. Y ya, eso no es evangelizar. Contar tu testimonio es parte del evangelismo, pero no es evangelismo. Evangelismo es sentarte con la persona, abrir la palabra de Dios y contarle acerca de que Cristo murió en su lugar. El que creyere y fuere bautizado, sigue diciendo, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Ya está condenado, la ira de Dios está sobre él. Nadie lo está mandando para allá, él solo se está yendo para allá. ¿Cuál es la promesa para ti? Deuteronomio 31:8. Tú que estás sirviendo a Cristo y llevando el Evangelio, no tengas miedo de hablar de tu Dios. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides, o sea, no tengas temor de otras personas. Porque Dios va delante de ti. En el evangelismo, Dios va delante de ti. Él creó ese momento especial para que tú llegaras ahí. Él te preparó a ti y Él preparó el corazón de la otra persona. Tú nada más eres una herramienta para llevarle el evangelio a otras personas, porque Jehová va delante de ti. En el contexto de Deuteronomio 31:8, Moisés está dejando a Josué para ir a conquistar la tierra prometida. Y algo físico nos enseña algo espiritual a nosotros. Tenemos que ir y conquistar. Ir y conquistar. Ahora, siendo un siervo valiente y confiando en el poder de Dios, hay hasta un regalo de Dios para esa persona que tú traes. Tú traes el regalo de Dios para esa persona que es el Evangelio. Y el Evangelio incluye el presente de la fe. Vamos a hablar de fe por unos minutos aquí. Dios sabe que un pecador no está ansioso esperando el mensaje del rey, como tú cuando estás esperando tu paquete de Amazon o de Chain o no sé qué estés esperando, ¿verdad? De Temu ahora. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a hablar de estos dos aspectos de la fe. El pecador no puede acercarse a Dios si no tiene fe. Dice, nadie busca a Dios. Todos se descarriaron como ovejas, como malas ovejas. A unas se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Así que si nos sentamos todos aquí y estamos esperando que los pecadores vengan a la iglesia, ¿crees que eso sería congruente con el Evangelio? Es como decir que la policía, ¿verdad? Pusiera anuncios por todos lados. Ven aquí a la cárcel, ¿verdad? Tenemos hoy una buena comida, ¿verdad? Ejercicios para todos, clases en la cárcel, ven,
confiesa aquí tus maldades, ¿verdad? Para que te encerremos. Ven a la cárcel. No van a ir. A veces los cristianos estamos haciendo, ven a la iglesia, mira, aquí tenemos cochinita hoy, ¿verdad? Muy rica, por cierto. Pero nadie va a venir. O van a venir por la cochinita y luego se van a ir otra vez. Eso es lo que comúnmente pasa. Viene, o sea, haces una buena reunión, una buena comida, la llenas de gente inconversa, gracias a Dios porque van a escuchar el evangelio. Pero si no continuamos el trabajo, la gente solo vino a comer. ¿Me estoy explicando? El evangelio necesita fe y el pecador no puede acercarse a Dios si primero Dios no le da fe para creer. Dios en su misericordia le da este regalo también. Por esta razón es importante nuestras oraciones por nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que conocemos más cercana. Ora que Dios les dé la fe para creer. La fe para creer. Y tú puedes participar en eso también. Pablo confía en que Dios y su Espíritu Santo harán su parte, incluso antes de que él llegue con el mensaje del rey. ¿Cómo sé eso? Porque digo que es un regalo de Dios la fe inicial, la fe salvadora. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de se requiere creer y tú llegas a creer por medio de esa fe. Y esa fe que crees no es de ustedes, dice, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Como tú no sabes a quién se va a convertir, tú tienes que hablarle a todos y eso es lo que no nos gusta. Y entonces tú vas con uno y le compartes, tú vas con otro y le compartes, tú vas con otro y le compartes. La mayoría te va a decir que no. Amplia es la puerta que lleva a la perdición, el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, pero algunos se salvan y Dios quiere usarte en ese servicio para que tú seas el instrumento que le lleve el evangelio a esa persona que Dios ya preparó para recibirlo. ¿Me estoy explicando? Así que no depende de ti y Dios ya va delante de ti. No es que tú seas muy bueno, es que yo no sé presentar el plan. Oye, no depende de ti. Apréndete el evangelio, lo acabo de decir en 5 minutos. ¿Cómo es el proceso? Aquí va el proceso. Romanos 10, 13 al 17. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Romanos 10, no sé cuándo, pero de una vez aquí te lo voy a decir. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tú invocas el nombre y le llamas Señor, es que crees en Él con todo lo que dije, o sea, crees en el evangelio. No es hacer una oración, ya está claro eso, ¿verdad? Pero entonces es que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué se requiere para que eso suceda? ¿Cómo invocará alguien el nombre del Señor que nunca han escuchado? Fíjate la lógica de Pablo. ¿Cómo van a invocar a alguien como Señor si no han creído en ese Señor? Si no han creído en ese Señor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en el Señor Jesús si nunca han escuchado de un tal Señor Jesús? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es ahí donde entramos tú y yo. No creas que donde dice quien les predique es un predicador parado en un púlpito. Cuando dice quien les predique, eres tú llevando el evangelio con tu Nuevo Testamento. Ahí, ¿verdad? 4 versículos, si tú quieres, un breve plan de salvación. Pero tienen que oírlo y para que lo oigan, tiene que haber quien les predique. Esos somos tú y yo. Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces yo los envío hoy. Dios nos envió, Jesús nos envió hace mucho tiempo. Dijo, así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Y ustedes son todos ustedes, incluido yo también. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, porque tú le estás anunciando a esa persona que por fin va a estar en paz con Dios. Esa es la buena noticia también. Vas a encontrar
vas a estar en paz con Dios porque ahorita tienes un problema con Dios. No, yo no tengo problemas con Dios, que Dios haga lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, tienes un problema con Dios, es lo que te vengo a decir, que no sabes, no te has dado cuenta, tú tienes un problema con Dios. Eso me preocupa a mí, no te preocupa a ti. Que tengas un problema con Dios, esa es la mala noticia y luego le das la buena noticia, ¿verdad? Porque son buenas noticias de los que anuncian que ahora Dios quiere reconciliarse contigo, quiere estar en paz contigo, de los que anuncian, dice ahí, buenas nuevas o buenas noticias o el evangelio. ¿Ok? Pero claro, te dije, no todos van a obedecer al evangelio, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, y cita a Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías, después de su conversión, le dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios, ok, listo Isaías, te voy a mandar un pueblo que no quiere oír. Nadie te va a escuchar, Isaías, pero tú vas a ir y les vas a predicar. ¿Cuántos se convirtieron por las profecías de Isaías en ese tiempo? Ese es el resultado. El resultado no depende de ti. Tú cumples la tarea. Dice ahí, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la gente no recibe fe para creer si alguien no les predica el evangelio. Y es ahí donde entramos en ese plan de salvación, entramos tú y yo. Y necesitamos ser valientes para eso. Para ser valientes, Dios te regala a ti que si has creído, la fe también. Por eso dice, de fe y para fe. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Son dos tipos de fe. La fe inicial, la fe salvadora, y luego la fe que ahora desarrollamos tú y yo para hacer la obra. Como sabes, es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Una vez que la persona ha creído en el evangelio, llega a ser salva, entonces Dios le da una medida de fe. Tienes tu medida de fe. Y luego puedes desarrollar cada día la fe. Unos tenían poca fe, luego mucha fe, y luego Jesús le dice a una mujer, oh mujer, grande es tu fe. O sea, la fe hay de tamaños. Y se puede crecer la fe, creer más firmemente que Dios está contigo, que tiene promesas para tu vida, que Él cuida de ti. Para creer todo eso se requiere fe. Y esa es la fe que tú tienes. Para tener fe para llevar el evangelio a otros lados. Tener fe para suplir las necesidades de otros, incluida la tuya. Esa fe te da el poder de creer en las promesas de Dios, superar las pruebas que vendrán seguramente y hacerte valiente. Pablo hacía todo lo que hacía porque tenía fe en su Dios. Si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Y tengo la fe suficiente, la confianza en Dios, no las habilidades, la confianza en Dios. El Dios que me rescató, el Dios que me puso a hacer la tarea, Él me va a hacer que yo la haga bien. Él me capacita para hacerlo. Incluso no hay excusa, ni siquiera para tener miedo. De hecho, el miedo es contrario a la fe. Es la contraparte de la fe, es tener miedo. Es preocuparse. Lo contrario de la fe es preocuparse. Preocuparse por el que dirán, preocuparse por el que va a ser de mí. Y si digo que soy cristiano, mejor me reprueba este maestro satánico. Ah, ¿sí los hay? ¿Qué tal si digo que soy cristiano en la colonia y me queman la casa? Eso pasa, hermanos. Eso pasa. De hecho, acaba de pasar otra vez. Escucha en Colosenses a Pablo hablar. Dice, a ustedes, nos habla la iglesia, ¿verdad? Siempre las cartas que son enviadas a las iglesias
son específicamente para la iglesia, nosotros. Ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, son los que no creen en Cristo, son extraños y enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen malas obras delante de Dios. Pues ahora dice, Dios les ha reconciliado consigo mismo. Dios les ha reconciliado. Jesús, ¿verdad? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, nos reconcilió para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, como si fuéramos unos santos angelitos, como si no nos conociéramos como éramos. Y todavía en algunas áreas, como somos. Decía ahorita Jera que juzgamos y la iniquidad ya está en nosotros. Pero aún así, Dios nos perdona nuestros pecados. Y nos hizo santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Porque somos muy buenos? No, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Dice, esto solamente es si en verdad permanecen fundados y firmes ¿en qué? En la fe. Si crees realmente esto, sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído. Porque tristemente, hermanos, mucha gente abandona el evangelio. Deja tú que abandonen las iglesias. Si van a otra iglesia, excelente. Pero que abandonen el evangelio, eso me duele mucho. Hemos tenido gente aquí que hasta servía y todo, bueno, predicaban incluso. Y se apartaron de la fe, ya no creen. Tienes que permanecer. Esta fe te hace permanecer en Cristo, sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, servidor. Y en Gálatas entonces Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que creo. Lo creo firmemente. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tendrías miedo de hablar de tu Cristo? Menos a un familiar que tienes ahí todos los días, a lo mejor está en tu casa o en las reuniones familiares. Pues ¿para qué te invitan si ya saben que eres cristiano? Si ya saben que soy cristiano, diles. Yo les voy a hablar de Cristo. Y les suben más a la cumbia, pues, ni modo, ¿verdad? Digo porque eso pasa a veces. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y sí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En esta fe que Dios me da. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesús se entregó a sí mismo por mí, lo lógico es que yo entregue mi vida a Él y no importa lo que pase. Por eso Pablo se presenta y dice, Pablo, siervo de Cristo, apóstol, llamado a ser apóstol. Eso es lo que Él es. La fe salvadora es indispensable para llegar a ser hijo de Dios. La fe como fruto del Espíritu es indispensable para la vida diaria del cristiano. Por fe y para fe encierran esa idea. Nosotros, habiendo recibido esa fe salvadora, ahora debemos desarrollar la fe espiritual para cumplir nuestra tarea y hacer lo que nos corresponde. Pablo tenía esa valentía confiando en el poder de Dios, dijimos, echando mano de la fe y la confianza en su Dios y también, ¿verdad?, dando los brincos ahí de fe, siguiendo el principio de la justicia. El principio de la justicia, sabiendo que Dios es justo. Yo sé que Dios tiene el poder, yo sé acerca de la fe que Él da y sé también que Él es justo. Dice el pasaje, otra vez, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ahora vamos a hablar de la justicia, dejamos la fe por un lado, pero dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, o sea, Dios es justo,
y nos hace justos a nosotros para que vivamos, y lo hace todo a través de la fe. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Dios es justo. Uno de los principales atributos de Dios es la justicia de Dios. ¿Cómo podría un hombre pecador estar delante de la presencia de Dios si Dios es justo? Nunca podría. Nunca. Por eso están destituidos de Dios, separados de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo vimos ya hace poco, cuando Adán y Eva pecaron y comieron, ¿qué sucedió? Los separaron, los echaron fuera de delante de la presencia de Dios, los echaron fuera, separados de Dios. Ningún hombre pecador puede estar en la presencia de Dios por la eternidad, porque Dios es justo. Él va a juzgar al pecador, Él va a dar una sentencia y va a hacer que se cumpla la sentencia. Eso haría un justo juez, ¿verdad? Un buen juez haría que la sentencia se cumpla. Si el pecador ya está condenado, lo único que puede sacarlo de ahí no es el perdón del juez. No, ya perdóname, juez, no lo vuelvo a hacer. Mira, no lo de veritas por esta, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. De verdad, mira, si quieres libertad condicional, dame algo, ¿verdad? Y que el juez diga, ok, te perdono, sáquenlo de la cárcel, al violador, al asesino. Nada más porque se arrepintió y pidió perdón. ¿Sería eso justo? ¿Cómo Dios alimenta su justicia o satisface la justicia? Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Alguien recibió el pago. Lo único que puede sacarte de tu condena es que la condena se pague por completo. Y esa es la buena noticia. No tienes que pagar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, satisfacer la justicia de Dios. Él tomó nuestro lugar, pagó la condena para que nosotros fuéramos libres. Y siendo libres del pecado, veniste a ser siervo de Cristo. No es libre para que hagas lo que tú quieras. Aunque lo puedes hacer, haz lo que tú quieras. Porque eres libre, no estás bajo la ley. Pero la muerte de Cristo Jesús me lleva directamente a hacerme su servidor. Así que la justicia de Dios fue satisfecha y el amor incondicional de Dios también fue demostrado al mismo tiempo en esa cruz. El amor de Dios y la justicia se unieron en esa cruz. Dice Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, ¿viste? Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ok? De manera que la ley fue nuestro ayo, como nuestra niñera, ¿verdad? Dice ahí, para llevarnos a Cristo. La ley nos salva, la ley nos agarra de la mano y nos lleva a Cristo. Eso es lo que hace la ley. Te muestra que eres un pecador para que te acerques a Cristo, no para hacerte sentir mal, no para condenarte y señalarte con un dedo. Eso no hacemos en esta iglesia. Y si te has sentido condenado por alguien aquí, dime, porque yo voy a ir a hablar con esa persona. Nadie aquí es tan santo para condenar a alguien por sus pecados. Ni Cristo, que Él sí podía, porque Él era el único justo, el único bueno, quiso condenar a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Quieren condenarla? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos a ver. Tenemos que tener mucho cuidado. La ley simplemente sirve para mostrarle al pecador, no para condenarlo, no para juzgarlo, para agarrarlo de la mano y llevarlo a Cristo, que es quien lo puede perdonar. Y lo puede perdonar porque Él murió en su lugar. Llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, nos hizo justos. Salmo 145.
17. Justo es Jehová, es la declaración de su justicia en todos sus caminos, y también es misericordioso en todas sus obras. Así es nuestro Dios. Así que sí, Dios es justo y también es el que nos justifica. La valentía del siervo de Cristo, entonces, del siervo del Evangelio, de tú y yo, reposa entonces en el poder de Dios, en su amor para con nosotros y en que sabemos que Él es justo y Él va a hacer justicia en todo el mundo. Así que tú tranquilo. Si alguien es injusto contigo, no te vengues tú, ni déjaselo a Dios el asunto, que Él es el que juzga justamente. Tú ni sabes toda la versión de todo lo que pasó. Déjaselo a Dios, que agarras partido. No, nunca vamos a juzgar justamente. Deja a Dios que Él juzgue. Tú no juzgues a otras personas nada más por señalarlo. ¿Le vas a mostrar su pecado? Agárralo de la mano y llévalo a Cristo. Eso es lo que hacemos. ¿Dónde estaba escrito esto? Habacuc 2:4, esa es la referencia que está haciendo Pablo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y de eso vamos a hablar en la siguiente serie de mensajes. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y tú eres ese justo ahora. Y Dios tiene bendiciones para ti si eres un siervo de Cristo, un siervo del Evangelio y eres valiente. Tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Es más, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿No te gustan esas promesas de Dios? ¿Te gustan esas promesas de Dios? Que Dios diga, yo te voy a rodear con mi favor. Oye, qué padre. Bueno, eso es para gente que de verdad ha entendido lo que Dios hizo por ellos y su justicia. La justicia de Dios, entonces, asegura nuestra salvación, asegura también nuestro cuidado y alimenta nuestra fe en sus promesas. El siervo del Señor está equipado con todo eso. Por eso puse ahí un soldado con todo, ¿verdad? Está equipado con todo. Tienes a tu Señor que incluso va al frente de ti. El siervo del Señor está equipado por Él para llevar a cabo la misión de proclamar el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Y aún si te costara la vida, Dios es justo para no olvidarse del trabajo que hiciste para Él. Y tiene recompensas para ti en el cielo. Amén. Déjame terminar entonces aquí diciendo esto. Valentía, coraje, arrojo y osadía para cumplir la misión de llevar el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra es lo que necesitamos. Jesús fue exaltado sobre todos como Rey de Reyes. ¿Estás de acuerdo? Él reina. Yo no estoy tratando aquí, hermanos, de convencerlo de que te hagas siervo de Cristo. Él es Rey de Reyes y nosotros somos sus siervos. No está preguntando. No estoy tratando de convencerte de que vayas y evangelices. Es la orden del Rey. Te dio una misión porque Él reina sobre ti. Él tiene señorío sobre ti. Sobre mí también. No nos hizo libres del pecado y nos rescató de la condenación eterna y nos hizo parte de su familia y aún nos equipa para quedarnos dormidos en nuestros laureles. Nos encargó este mensaje de salvación y debemos cooperar con Él en la extensión de su reino. ¿Por qué? No sé, pregúntale a Él. Yo no he entendido por qué Dios puso un tesoro tan increíble como es el Evangelio en vasos de barro tan inútiles como somos o como soy, si quiero hablar de mí nada más. Como siervos de Cristo, servimos en el Evangelio y debemos hacerlo con valentía, con fidelidad y con fe.